En eso consiste este hecho punible, causar daño o con intención, ¿verdad?, de utilizar indebidamente la energía eléctrica que por derecho le corresponde a esa persona. ¿Por qué por derecho? Porque esa persona está pagando por esa energía eléctrica. Y yo voy, si hago la conexión clandestina, no sabe mi vecino, yo estoy estirando de su medidor también la luz, ¿verdad? Por supuesto que le va a venir mucho más el monto a abonar, el monto a pagar por esa energía eléctrica. ¿Se entiende? Bueno, en eso consiste este hecho punible. Luego tenemos alteración de datos. Y dice, es el artículo 174, la B, ¿verdad? Alteración de datos. El que lesionando el derecho de disposición de otro sobre datos. Primero es sobre energía eléctrica, ahora tenemos sobre datos. Los borrara, suprimiera, inutilizara o cambiara, dice. Y dice ahí el marco penal. Después, en el tercer inciso, dice como datos. En el sentido del inciso primero, se entenderán solo aquellos que sean almacenados o se transmitan electrónicamente o magnéticamente o en forma no inmediatamente visible. O sea, datos no va a ser que yo tenga esto, por ejemplo, a mano, ¿se entiende? Este no es datos, no se va a considerar el código, no considera datos esto, tiene que ser algo que no sea visible, tiene que ser digitales o electrónicos. Bueno, pero ¿en qué consiste este hecho punible? Este hecho punible, ¿verdad?, sanciona a quien lesionando el derecho de disposición que la persona tiene sobre sus propios datos, ¿verdad? Sobre sus datos que le pertenece, que es suyo. ¿Qué hace la persona que comete este hecho punible? Borra, suprime, modifica, por ejemplo, modifica esos datos que son ajenos, ¿verdad? Que realiza sin autorización, porque los datos yo puedo agarrar y modificar. Por ejemplo, si Mauri me dice, Anita, yo quiero que modifique estos datos, por supuesto que sean datos importantes, ¿verdad? No cualquier datos así, tipo, tiene que ser relevante para que pueda interesarle al mundo jurídico. Entonces, si es que él me autoriza, por ejemplo, a que yo modifique o a que yo borre o a que yo pueda suprimir, ¿verdad? No estoy cometiendo este hecho punible, pero si yo realizo sin autorización de esa persona, por ejemplo, ahí sí estoy cometiendo este hecho punible. Y así como les dije, es importante que acá sepan, ¿verdad?, qué es lo que significa datos. Datos, así como les dije, significa, tiene que ser de manera electrónica, tiene que ser digital, tiene que ser almacenado, dice, en una forma que no sea visible, que no pueda ser visible, ¿se entiende? Por ejemplo, podemos decir que un empleado elimina, por ejemplo, archivos digitales en una empresa, por ejemplo, ¿se entiende? Elimina datos que son importantísimos, por ejemplo, para la empresa. O sea, en la costa, un ejemplo, ¿verdad? En la costa, el funcionario agarra, elimina todos los datos de los pacientes, por ejemplo, ¿se entiende? Está cometiendo este hecho punible que se llama alteración de datos. Bueno, luego tenemos el artículo 175, que es sabotaje de sistemas informáticos. En el otro teníamos lo que es la parte de alteración de datos. Ahora vamos a hablar de sistemas, ¿se entiende? Sabotaje de sistemas informáticos. Y dice, el que obstaculizara un procesamiento de datos de un particular, de una empresa, o sea, puede ser de un particular, puede ser de una empresa, puede ser de una asociación, ¿verdad?, o de una entidad de la administración pública, mediante un hecho punible según el artículo 174, inciso primero, ¿verdad?, que haga la alteración de datos. Y dice la destrucción, inutilización, sustracción o alteración de una instalación de procesamiento de datos o de una unidad de almacenamiento o de otra de sus partes componentes que sean indispensables. Acá lo que se castiga es el que interrumpa, el que obstaculiza un procesamiento de datos de un titular, ¿verdad?, que puede ser privado, puede ser privado, puede ser de una empresa, puede ser de una asociación o de una entidad también, dice, ¿verdad? ¿Qué es lo que se hace? Se hace la destrucción, la sustracción o alteración de ese sistema, ¿se entiende? De ese sistema como conjunto de servidores, equipos, redes, etcétera, ¿se entiende? Acá lo que se protege es el sistema, y cuando se destruye, cuando se obstaculiza ese procesamiento correcto de ese sistema, se está cometiendo entonces este hecho punible.
Luego tenemos el artículo 176, que es obstrucción al resarcimiento por daños en accidentes de tránsito. Este es un hecho punible que ocurre bastante también acá en el país, ¿verdad? Y dice el primer inciso, el que como involucrado en un accidente de tránsito se ausentara del lugar antes de haber comunicado, primero hay que comunicar el accidente que uno comete, ¿se entiende? Yo cometí un accidente, yo tengo que comunicar. Si yo no comunico, si yo no le llamo a la autoridad competente, si no le llamo a la policía o no llamo a la ambulancia, yo agarro, huyo del lugar donde yo cometí el accidente, estoy cometiendo este hecho punible que se llama obstrucción al resarcimiento por daños en accidente de tránsito. Y dice ahí, ¿verdad? Haber comunicado en favor de los demás involucrados o perjudicados. El estar involucrado y mediante su presencia haberles dado la posibilidad de constatar sus señas, los datos de su vehículo y la naturaleza de su participación en el accidente. No solamente si yo cometo el accidente, si yo, por ejemplo, veo también que un vehículo se fue y le chocó a la moto y yo vi su chapa, yo vi la chapa, tenía chapa, tal letra, tenía tal número y yo no comunico eso, ¿se entiende? Estoy cometiendo también este hecho punible, no solamente la persona que huye del accidente. Después, este es un poquito largo, pero este así, solamente ustedes tienen que saber en qué consiste este hecho punible, ¿se entiende? Cuando se evade la responsabilidad para evitar el resarcimiento por los daños, ¿se entiende? Luego tenemos el artículo 177, frustración de la ejecución individual. El que amenazado por la ejecución de una sentencia firme dirigida contra él, o sea, ya sabe él, ¿verdad? Que tiene una sentencia que está ya firme, dirigida hacia su persona, ¿verdad? Removiera u ocultara parte de su patrimonio con la intención de frustrar la satisfacción del acreedor, dice. Después dice en el segundo inciso, el demandado que a sabiendas de haberse librado un mandamiento de embargo dirigido contra él, removiera u ocultara todo o parte de su patrimonio con la intención de que, siempre de frustrar la satisfacción del acreedor. Bueno, este hecho punible consiste entonces, o sea, se sanciona al deudor que que amenazado, ¿verdad? Por la sentencia firme ya contra él, él agarra, oculta todos sus bienes, agarra. Tenía un vehículo, agarró, vendió el vehículo para que no se le pueda, por ejemplo, embargar su vehículo. Agarra, no sé, transfiere lo que tenía a nombre de otra persona para que no puedan tocar, por ejemplo, sus bienes, ¿se entiende? Hace eso para poder perjudicarle al deudor, ¿se entiende? Tiene una deuda que tiene que cumplir, no cumple, hay una sentencia ya y él lo que hace es frustra esa sentencia que ya está firme dirigida hacia su persona, ¿se entiende? Oculta sus bienes para poder perjudicarle con eso al acreedor, para no cumplir con la deuda que tiene con el acreedor. Bueno, luego tenemos conducta conducente a la quiebra. Artículo 178, sí. El que fundara o ampliara una empresa con una base de capital claramente insuficiente, según las exigencias de una administración económica prudente, teniendo en cuenta especialmente la finalidad de la empresa y de los medios necesarios para el logro de ella, adquiera a crédito mercancías o valores y vendiera, dice, removiera. Esto es lo que hay que entender acá, en qué consiste este hecho punible, ¿verdad? Este hecho punible consiste en quien, mediante una administración imprudente, por ejemplo, un empresario, un comerciante, ¿se entiende? Realiza conductas que provocan o agravan la quiebra de una empresa. Por ejemplo, ustedes son mis socios, nosotros tenemos una sociedad en conjunto y yo soy la gerente general de la empresa y yo realizo actividades en las cuales yo estoy, actividades que conducen a la quiebra de la empresa, ¿se entiende? En eso consiste este hecho punible. Esa conducta que genera, ¿verdad? Pérdidas para la empresa, que genera, no va a ser nunca, nunca va a ser un hecho punible si yo solita tengo un negocio, una empresa y no sé, mi empresa se va a la quiebra. Se fue porque yo no sé administrar, porque yo esto, porque aquello, no sé por A o B motivo. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos una sociedad, una empresa tenemos acá en conjunto, ¿verdad? Y yo ahí sí tengo que tener las debidas precauciones, tengo que cuidar todo para que
todos podamos salir favorecidos en esta sociedad, ¿se entiende? Así como les dije, no es lo mismo que yo sola tenga mi negocio y que yo agarre y me voy a la quiebra. No, no estoy cometiendo ningún hecho punible, no le estoy perjudicando a nadie, ¿se entiende? En eso consiste este hecho punible. Luego tenemos artículo 174, 179, conducta indebida en situaciones de crisis. El que en caso de insolvencia o iliquidez inminente o acontecida gastara o se obligara a pagar sumas exageradas mediante negocios a pérdida o especulativos, juegos, apuestas, ¿verdad? O negocios de diferencia respecto a mercancías o valores, disminuyera su patrimonio mediante otros negocios jurídicos respecto a la parte que, en caso declaración de quiebra, perteneciera, por ejemplo, a la masa. ¿En qué consiste este hecho punible? Acá lo que se sanciona al deudor que estando en crisis económica, ¿verdad? Él está en crisis económica, él tiene deudas que cumplir, él tiene que cumplir con su acreedor y él agarra que lo poco que tenía, ¿verdad? Agarra, realiza con esos actos que puedan perjudicar al acreedor, ¿se entiende? No sé, tenía un poquito algo con la cual podía cumplir por lo menos una parte de su deuda con el acreedor, él agarra eso, lo poco que tenía, él pone, no sé, se va y gasta, por ejemplo, dice acá, por ejemplo, mediante sumas exageradas, puede ser mediante juegos, mediante apuestas, se va, por ejemplo, apuesta, tenía, no sé, un vehículo o dos vehículos con la cual podía pagar por lo menos una partecita de su deuda, estando él en crisis económica, ¿verdad? Y él agarra eso poco que tenía, él se va y realiza cualquier cosa con eso, menos pagar su deuda. En eso consiste este hecho punible, conducta indebida en situaciones de crisis. El deudor está en situación de crisis, supuestamente no puede pagar la deuda, pero él, ¿qué realiza? Él se va y hace una cosita que yo les quiero, así tipo que ahora que yo tipo estoy leyendo eso también, no sé, yo tengo por ejemplo una persona que es un deudor nuestro, ¿verdad? De un alquiler que tenemos y él por ejemplo, no sé, yo no tengo para pagarte, hace rato le sacamos ya del departamento, ¿verdad? Pero él y quedó debiéndonos, no sé, una buena platita y yo siempre le requiero y me dice, no, yo no tengo ahora, voy a ver cuándo te pago, a mí me encanta lo requerir, a quien me debe, yo nunca le perdono por ahí, siempre cobro, ¿verdad? Y le dije, señor fulano, tipo tu deuda, y no tengo, y sabe, el señor lo que hace es publica en su estado que le compró un vehículo, por ejemplo, ahora a su novia, publica que se va de viaje y cosas así. Y ahora nomás leyendo esto, tipo, me da la sensación de que puedo relacionar también con esto. Él dice que él está en crisis económica, que él no tiene plata para pagar, pero él demuestra, por ejemplo, otra cosa demuestra, ¿se entiende? Bueno, pues ese es un punto aparte. Bueno, luego tenemos casos, casos graves y dice, ¿verdad? Cuando en los casos del artículo 178, ¿verdad? Conducta conducente a la quiebra, dice, en el inciso primero, el autor actuara con la intención de enriquecerse. O sea, yo a propósito luego estoy haciendo que la empresa pueda quebrar, ¿no?, nuestra sociedad para que no funcione luego. Yo a propósito estoy haciendo porque mi intención es enriquecerme, ¿se entiende? Mi intención lo es que ustedes salgan todito de la sociedad y que yo pueda quedarme solita con la empresa, ¿se entiende? En eso consiste este hecho punible. Ahí es mucho más grave. Cuando yo como gerente general de nuestra sociedad, realizo la conducta conducente a la quiebra, es mucho más grave cuando yo tengo esa intención de enriquecerme con eso, ¿se entiende? Así como le dije, yo quiero lo que ustedes salgan todo de la sociedad para que yo pueda quedarme con la empresa. Y dice también, ¿verdad? A sabiendas pusiera a muchas personas en peligro de indigencia o de pérdida de los valores patrimoniales que hayan confiado. Ustedes pusieron toda su plata ahí. Mira, Ana, yo pongo toda mi plata acá en esta empresa porque yo confío en esta empresa, ¿se entiende? Y yo agarro y hago este hecho punible, conducta conducente a la quiebra. Y en el artículo 180 dice, ¿verdad?, que es mucho más grave cuando la persona que realiza este hecho tiene la intención de enriquecerse y a sabiendas, ¿verdad?, que esa persona, Mauri, invirtió todo lo que tenía, invirtió y yo ahora con eso le estoy perjudicando a él, ¿se entiende? En eso consiste este hecho punible. Le pongo todo a Mauri ejemplo porque es el único nombre que me sale acá. Bueno, con eso terminamos lo que es la unidad. No, 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 no. Hay todavía acá. Tenemos todavía.
Acá está, violación del deber de llevar libros de comercio. Y dice acá, el que omitiera llevar los libros de comercio a que la ley le obliga o los llevara o alterara de tal manera que esto dificulte conocer su real estado patrimonial. O sea, ¿en qué consiste este hecho punible? Este hecho punible consiste, ¿verdad?, en que yo oculto. Yo como comerciante no tengo luego, por ejemplo, contador o no tengo luego factura legal, yo no emito luego factura y yo omito dolosamente eso. Puedo omitir, no sé, para no pagar impuestos, puedo omitir porque, no sé, no quiero lo yo emitir factura y no quiero lo tener, por ejemplo, contador, ¿se entiende? En eso consiste este hecho punible de violación del deber de llevar libros de comercio. Y habla acá, ¿verdad? Omitir a llevar los libros de comercio que la ley le obliga, o sea, cualquier comerciante tiene que tener un libro de comercio, o los llevara o alterara de tal manera que esto dificulte conocer su real estado patrimonial. Antes del término del plazo legal para la guarda, removiera, ocultara o destruyera o dañara, habla todo ahí, ¿verdad? Todo de destruir, dañar, ocultar, todo lo que tiene que, él como comerciante, él realizar, tiene que ser, ¿cómo les voy a decir? Se me fue la palabra, tiene que ser honesto con su libro de comercio. Bueno, luego tenemos favorecimiento de acreedores, artículo 182, dice, ustedes si se dan cuenta, el nombre ya les dice todo en qué consiste cada hecho punible. Acá, por ejemplo, favorecimiento de acreedores. Entonces, ¿quién es el que le va a favorecer al acreedor? El deudor. El deudor le va a favorecer al acreedor. Entonces, bueno, ¿en qué consiste acá? Dice, el que conociendo su iliquidez, ¿verdad? El deudor, ¿verdad? Otorgara a un acreedor una garantía o cumpliera una obligación no exigible o no exigible en esa forma o tiempo, y así intencionalmente o a sabiendas le favoreciera en perjuicio de los demás acreedores. Bueno, este es cuando el deudor le favorece al acreedor, o sea, el que siempre el que primero puede cobrar entre los acreedores, el que primero inscribe. Siempre se dice eso, ¿verdad? Yo me fui, inscribí que Mauri me debe, o sea, que sí, que Mauri me debe. Yo primero me fui a inscribir y después se fue Migue también a inscribir que Mauri le debe también, ¿se entiende? Entonces, ¿quién va a tener orden de privilegio en cuanto al cobro? Por supuesto que yo, porque yo primera fui, inscribí esa deuda. Pero ¿qué pasa acá? ¿Cuándo ocurre este hecho punible? Cuando Mauri, como deudor, agarra, le dice a Miguel, le favorece a Miguel. Primero agarra, le paga a Miguel, o lo poco que tenía, le da todo a Miguel, le favorece todo a Miguel, y sin embargo no cumple con sus otros acreedores. ¿Se entiende? En eso consiste este hecho punible, favorecer, cuando el deudor le favorece al acreedor. ¿Se entiende? Luego tenemos favorecimiento del deudor. Dice el que con el consentimiento del deudor o en su favor, conociendo su inminente cesación de pago, espérenme que un ratito, no creo que, sí, el que, un ratito. Sí, 183, favorecimiento del deudor. El que con el consentimiento del deudor o en su favor, conociendo su inminente cesación de pago, después de la cesación de pago, en una convocatoria de acreedores, removiera en contra de las exigencias de una administración económica prudente, destruyera, dañara o inutilizara parte del patrimonio que en caso de producirse el concordato pertenecería a la masa. Este es cuando ya el acreedor es el que o sea, se le sanciona al acreedor que le favorece al deudor, ¿se entiende? Es al revés. Acá en el favorecimiento a acreedores, el deudor le favorece al acreedor. En este favorecimiento del deudor es el acreedor el que le favorece al deudor, ¿se entiende? Se le sanciona al acreedor que ayuda a un deudor a ocultar, por ejemplo, sus bienes
bienes para perjudicar a otros acreedores, ¿se entiende? Se va luego Miguel y Miguel luego como acreedor de Mauri se va y le ayuda a Mauri a guardar, a ocultar sus bienes para que Mauri le pueda perjudicar a todos sus acreedores, ¿se entiende? En eso consiste este hecho punible. Ojo con esto que favorecimiento de acreedores, así como le dije en el 182, es el deudor le favorece al acreedor. Y acá favorecimiento del deudor es el acreedor, es el que le favorece al deudor, le ayuda, ¿se entiende? Para que pueda ocultar parte de su patrimonio, parte de sus bienes, para que pueda perjudicarle a los demás acreedores, ¿se entiende? Luego tenemos, bueno, y ahí sí, con eso sí terminamos lo que es la unidad 8. Bueno, ahora vamos a la unidad. Nosotros ya habíamos desarrollado la unidad 9. Entonces ahora vamos a desarrollar la unidad 10. Vamos a desarrollar, que sería artículo 197. Ojo con esto porque es muchas preguntas sueltas. Manéjenme que viene este de extorsión, estafa y eso, artículo 185, 187, eso por favor, porque es pregunta suelta. Tienen que saber eh, las características. Les va a preguntar cuáles son las características de extorsión, cuáles son las características de la estafa. La extorsión sí o sí se da con miedo. Siempre es un beneficio económico indebido que se realiza con miedo, ¿se entiende? Donde la víctima, el sujeto pasivo, tiene un perjuicio patrimonial, ¿se entiende? Y en la estafa sí que es las características, que es una declaración falsa, se produce un error, ¿verdad?, sobre una cosa, también es un beneficio patrimonial indebido que obtiene ¿cómo les voy a decir? El sujeto activo, que es en este caso el autor, ¿verdad?, del hecho, y la víctima sufre, el sujeto pasivo sufre un perjuicio en su patrimonio, ¿se entiende? Siempre le dije también que la estafa tiene que ser real y efectivo. Esa es una característica muy importante también en cuanto a la estafa, porque no es lo mismo que yo vaya y le quiera vender a Sol, le quiera vender una cadenita de pajita y le diga, mira, esta cadenita es de oro, ¿se entiende? No es lo mismo. Entonces, tiene que ser algo así, más o menos igual, que yo me vaya con una cadenita de acero, por ejemplo, y le voy y le muestro y le digo, esto es oro, por ejemplo, ¿se entiende? Tiene que ser real y efectivo, tiene que ser la estafa. Bueno, luego, bueno, que pasé nomás por acá y vi eso, por eso ya le estoy diciendo. Bueno, este acá. Hechos punibles contra las bases naturales de la vida. La profesora nos dijo 1000 veces que el profesor nos iba a preguntar eso como pregunta suelta. Y bueno, ¿qué pide bien jurídico protegido? ¿Cuál va a ser acá el bien jurídico protegido? El bien jurídico protegido acá es el medio ambiente y el medio ambiente es un bien jurídico colectivo. Es de todo, el bien jurídico de todo. Tipo, se protege el ambiente de todo, no es que en un solo sector se protege el donde yo estoy, o donde está Miguel, o donde está Mauri, no. El medio ambiente de todos se protege, ¿se entiende? Entonces acá, así como le dije, el bien jurídico protegido es el medio ambiente entendido como las bases naturales que son indispensables, es indispensable para la vida humana. ¿Qué es indispensable para la vida humana? El aire, el agua, el suelo, los ecosistemas, los recursos naturales, ¿se entiende? Esos son indispensables para nuestra vida y eso es lo que se protege como bien jurídico acá, ¿se entiende? Se protege para que podamos tener una vida digna, para que podamos tener una vida saludable. Y este artículo vamos a relacionar con el artículo 7 de la Constitución Nacional y el artículo 8 también, que dice, ¿verdad? Del medio ambiente trata acá. Y el artículo 7 dice del derecho a un ambiente saludable, ¿verdad? Todos tenemos derecho a tener un ambiente saludable para que podamos tener una vida digna, ¿se entiende? Una vida, eh, eh, así como les dije, una vida digna y que sea saludable nuestra vida. Después tenemos de la protección ambiental también con ese artículo. Entonces, con el artículo 7 y con el artículo 8 de la Constitución Nacional vamos a desarrollar esta unidad 10. Bueno, vamos a empezar con los primeros hechos punibles que son contra las bases naturales de la vida humana.
así como la profe Ceci dijo que el profesor pregunta esto como pregunta suelta, cuáles son tipo las bases naturales para la vida, o si no les va a decir cuáles son, puede que no les diga también bases naturales, puede que le diga cuáles son los componentes del medio ambiente, por ejemplo, ¿se entiende? Y los componentes del medio ambiente son el aire, el agua, el suelo, etcétera, etcétera, ¿se entiende? Esos son los componentes para el medio ambiente, para que podamos tener una vida digna. Bueno, acá tenemos el primer hecho punible, que es el artículo 197. Ensuciamiento y alteración de las aguas. El que indebidamente ensuciara o alterando sus cualidades perjudicara las aguas será castigado, dice todo ahí. Se entenderá como indebida la alteración cuando se produjera mediante el derrame de petróleos o sus derivados, en violación de las disposiciones legales o de las decisiones administrativas de la autoridad competente destinada a la protección de las aguas. Después, en el quinto inciso también yo le había notado, ¿verdad? Que también se le castiga también, ¿verdad? Se le condena también al que conoce, o sea, el que conociera de un ensuciamiento o de una alteración de las aguas que se hubiera podido evitar y que hace u omitiera, o sea, debido evitar o omitiera tomar las medidas idóneas para desviar o reparar dicho resultado y dar noticia a las autoridades, también se le va a castigar. Yo sabía que se está ensuciando estas aguas acá y yo no comuniqué eso, ¿se entiende? Se castiga también eso a la persona que sabía y que no comunicó. Pero acá en el primer inciso, ¿verdad? Él dice también, ¿verdad? Que se le castiga se le castiga a quien contamina o altera indebidamente las aguas, dice, ¿verdad? Perjudicando siempre la calidad y poniendo en riesgo la vida y la salud de las personas, ¿se entiende? Por ejemplo, verter residuos tóxicos, derramar petróleos o derivados, dice, ¿verdad? El código, o introducir también sustancias que sean nocivas, se entiende, introducir, por ejemplo, en el agua. Acá lo que se afecta es las bases naturales de la vida humana. Se está afectando algo que es vital, que es el agua, es vital para la vida de las personas, ¿se entiende? La vida, la salud y el medio ambiente se está acá poniendo en riesgo, ¿se entiende? En eso consiste este hecho punible. Y así como les dije, se castiga también a quien pudo evitar y no hizo nada para evitar eso. Bueno, luego tenemos contaminación del aire y emisión de ruidos dañinos. Artículo 198, sí. El que utilizando instalaciones o aparatos técnicos indebidamente, ¿verdad? Contaminara el aire, emitiera ruidos capaces de dañar la salud de las personas fuera de la instalación. Y dice ahí que será castigado, se entenderá como indebida la medida de la contaminación o del ruido cuando no se haya cumplido las exigencias de la autoridad competente respecto a las instalaciones o aparatos, se hayan violado las disposiciones legales sobre la preservación del aire, se hayan excedido los valores de emisión establecidos por la autoridad administrativa competente. Bueno, ¿en qué consiste este hecho punible? ¿Verdad? Acá lo que se sanciona es a quien utilizando instalaciones o aparatos técnicos, dice, ¿verdad? De manera indebida, contamine el aire, ¿se entiende? O emita ruidos que son capaces de dañar la salud de las personas, ¿se entiende? Hay ruidos que son súper dañinos para nosotros, ¿se entiende? Y eso es lo que se castiga acá. Yo no suelo escuchar, ver el tema de las discotecas y eso, por ejemplo, el tema de las músicas. Creo que una discoteca ahí en Asunción, que estaba en Paseo Los Árboles, se clausuró luego porque producía emisión de ruidos dañinos, ¿se entiende? Porque se puede, ¿verdad? Pero tenía que poner toda ahí la parte acústica, tenía que tener todo, no sé, tiene todo su protocolo, ¿se entiende? Se puede poner una discoteca por ahí en pleno centro de Asunción, se puede, pero se tiene que, ¿cómo es? Cumplir con el debido protocolo, ¿se entiende? Cuando no se cumple ahí es que se está cometiendo este hecho punible. Luego tenemos artículo 199. Maltrato de suelo, ¿verdad? El que violando las disposiciones, acá por ejemplo el nombre ya les dice lo así, en qué consiste el hecho punible. Por eso yo creo que ustedes van a rendir muy bien porque van a poder interpretar el nombre. Manejan el nombre maltrato de suelo, no se van a ir a decirle cualquier otra cosa, por supuesto que le van a hablar en qué consiste el maltrato de suelo. Y dice el que violando las disposiciones legales o administrativas sobre la admisión o el uso
utilizar abonos, fertilizantes, pesticidas u otras sustancias que tienen que ser nocivas para la conservación de los suelos, ¿verdad? Porque el abono no es algo nocivo para el suelo, ¿se entiende? Tiene que ser nocivo para el suelo para que realmente se pueda cometer este hecho punible. Se sanciona, ¿verdad?, a la persona que violando normas legales o administrativas, porque todo una institución ahí que se encarga la parte de suelo. No es que yo me voy y hago nomás tal cosa y voy, pongo nomás tal producto. No, yo tengo que sacar, no sé, un certificado, algo que me pueda avalar realmente que esta es la cantidad que yo puedo utilizar para este suelo, esto es lo que yo puedo utilizar para esto. No es que yo voy y hago todo, por ejemplo, a mi manera, ¿se entiende? Y dice acá, ¿verdad? Que cuando, o sea, que se castiga, ¿verdad? El que viola esas normas legales, porque hay normas legales, ¿verdad? La cual cumplir y administrativas también. Y esa persona, así como le dije, utiliza abonos, fertilizantes, pesticidas, pero que son nocivas, que tienen que ser nocivas para el suelo, que puedan dañar o deteriorar el suelo, ¿se entiende? Un ejemplo puede ser un productor agrícola, ¿verdad? Que utiliza pesticidas que están prohibidos por ley. La ley dice, no, este es un pesticida que está prohibido su uso, no se puede utilizar, daña gravemente el suelo, y yo voy y yo utilizo, me voy y le pongo todo al suelo donde yo quiero colocar, ¿se entiende? Estoy cometiendo este hecho punible. Luego tenemos procesamiento ilícito de desechos, artículo 200. El que tratara, almacenara, arrojara, evacuara o de otra forma echara desechos, dice, fuera de las instalaciones previstas para ello, apartándose considerablemente de los tratamientos prescriptivos o autorizados por disposiciones legales o administrativas también, ¿verdad? Y dice acá que eso será castigado. Después, en el segundo inciso, se entenderá como desechos en el sentido del inciso anterior a la sustancia que sean. Cuando la ley, cuando el Código Penal entiende desechos, esa sustancia es venenosa, esa sustancia es capaz de causar enfermedades, infectos contagiosos a seres humanos, animales, cuando ese desecho es explosivo, cuando ese desecho es inflamable o en grado no bagatelario, dice, radioactivas, por ejemplo. Entonces, en eso consiste este hecho punible. Se castiga, verá, a quien trata, almacena o arroja, se va a evacuar, ¿verdad? Para eliminar desechos fuera de lugares que están habilitados. O sea, hay lugares que están habilitados donde se puede tirar, ¿se entiende? Donde se puede arrojar, donde se puede evacuar, donde se puede llevar y dejar ahí. Pero hay, así como le dije, tiene que ser en lugares que están habilitados. No es que yo voy y en cualquier parte yo voy y tiro, no sé, ahí cerca de la facultad me voy, por ejemplo, tiro ahí, no sé, productos que tengan, por ejemplo, radioactivos, por ejemplo, ¿se entiende? O productos que sean súper contaminantes y yo me voy y tiro ahí cerca de la facultad, ¿se entiende? Ese es el hecho punible, procesamiento ilícito de desechos, ¿se entiende? Hay que tener mucho cuidado con el tema del procesamiento de los desechos. Así como le dije, tiene sus lugares donde se puede desechar, pero cuando es ilícito, cuando no se arroja, cuando no se elimina, cuando no se evacúa en lugares que tiene que ser, ¿se entiende? En eso consiste este hecho punible. Luego tenemos artículo 201, sí, 201, ingreso de sustancias nocivas en el territorio nacional. El que en el territorio nacional ingresara residuos o desechos peligrosos o basuras tóxicas o radioactivas, recibiera, depositara, utilizara o distribuyera dichas sustancias, dice, ¿verdad? Después, bueno, ¿en qué consiste este hecho punible, verdad? Se sanciona a quien ingresa, a quien introduce dentro del territorio nacional residuos o desechos que son peligrosos. Yo sé que este residuo que yo estoy trayendo, yo a propósito lo meto y traigo acá en el país, ¿entiende? Ingresolo al territorio, las sustancias que son nocivas, ¿se entiende? Es en eso consiste el hecho punible, ingresar sustancias que son nocivas. Yo sé del peligro que puede ocasionar esa sustancia, yo igual ingreso al territorio, ¿se entiende? En eso consiste este hecho punible. Luego tenemos perjuicios de reservas naturales,
Artículo 202, sí. El que dentro de una reserva natural, un parque nacional u otras zonas de igual protección realizara en forma ilegal las siguientes actividades: explotación minera, excavaciones o amontonamientos, alteración significativa de los cauces hídricos, desecación de humedades, talar. Bueno, acá lo que hay que entender nomás es en qué consiste este hecho punible. Acá la conducta que se sanciona es aquí dentro de una reserva natural. Tiene que ser dentro de una reserva natural, ¿verdad? Parque nacional, dice, u otra zona que sea de igual protección, que sea de protección natural, vamos a decirles, ¿entiende? Realiza actividades que son ilegales, son actividades que dañan el ecosistema, realiza actividades que dañan esa reserva natural. En eso consiste este hecho punible. Una persona, por ejemplo, se va, provoca un incendio, ahí en el inciso primero, numeral 6, ¿verdad? Dice producción de incendio. Yo me voy luego al Parque San Rafael y me fui y ocasioné un incendio, ahí quiero lo que se queme, todo lo que hay ahí, ¿se entiende? Estoy cometiendo este hecho punible que se llama perjuicios a reservas naturales. Bueno, en eso todo. Después tenemos hechos punibles contra la seguridad de las personas frente a riesgos colectivos. Esto es cuando hay muchas personas en una zona, en un lugar y hay un riesgo colectivo. Riesgo colectivo significa eso, que el riesgo no es individual, sino que es para muchísimas personas en ese momento. Y dice 203, bueno, pide bien jurídico. ¿Cuál es el bien jurídico que se protege acá? Acá, como les dije, lo que se protege es la vida, la integridad física, la salud de una pluralidad de personas, de una pluralidad indeterminada de personas, frente a situaciones de peligro común. Así como le dije, muchísimas personas, una pluralidad de personas en ese momento que pueden sufrir esa situación de riesgo en ese momento, ¿se entiende? Bueno, luego tenemos, vamos a desarrollar, ¿verdad? Con el artículo 4, que es el derecho a la vida. Siempre cuando dice así estas cosas, hecho punible contra la seguridad de las personas, todo tenemos que desarrollar, relacionar con el derecho a la vida. Se protege la vida de las personas en todo momento frente a cualquier peligro. Y vamos a desarrollar, vamos a relacionar también, por ejemplo, con el artículo 64, 45, espérenme que, perdón, 46 de la igualdad de las personas. Todos somos iguales, todos tenemos que ser protegidos en cualquier momento, ¿se entiende? Y el artículo 68 también, que es el derecho a la salud, del derecho a la salud también. Con esos artículos pueden relacionar esto. Con que uno, ustedes se acuerden en el día del examen, ya está demasiado bien. Pero, así como le digo, si quieren anotar, tener más conocimiento, adquirir más, anoten esto. Bueno, luego tenemos, ¿verdad? El artículo 203, producción de riesgos comunes. ¿En qué consiste este hecho punible? Y dice, el que causara un incendio de dimensiones considerables, en especial en un edificio. ¿Por qué? Porque ya entra esto acá en riesgo común. En un edificio viven muchísimas personas, ¿se entiende? Entonces ya hay una pluralidad de personas. Y dice, una explosión mediante materiales explosivos u otros agentes, la fuga de gases tóxicos, el lanzamiento de venenos, todo eso. Después, bueno, acá lo importante es entender, ¿verdad? Que este hecho punible consiste en esa persona que causa situaciones de peligro común que puede afectar la vida e integridad física de un número indeterminado de personas, ¿se entiende? En eso consiste este hecho punible. Así como les dije, la primera parte, por ejemplo, dice el que provoca, por ejemplo, un incendio de dimensiones considerables, por ejemplo, en un edificio, que el que lo realiza intencionalmente, porque a veces puede ocurrir un incendio, pero no fue provocado, fue, no sé, ahí por algún motivo, pero nunca fue provocado, ¿verdad? No fue intencional. Acá tiene que ser con intención para que se pueda considerar este hecho punible. Bueno, luego, espérenme que un ratito. Mm, 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 es larguísimo. 204. Actividades peligrosas en la construcción. Y dice, el que con relación a actividades mercantiles o profesionales de construcción e incumplimiento gravemente incumpliendo, ay, yo acá tipo no veo bien,
E incumplimiento, sí, gravemente, no me suena un poco su palabra así, las exigencias del cuidado técnico proyectara, construyera, modificara o derrumbara una obra construida y con ello peligrara la vida o la integridad física de otros, será castigado, dice todo, ¿verdad? Acá lo que hay que entender es que lo que se castiga es las actividades que son peligrosas para la construcción. No tuvo las debidas precauciones para la construcción, porque en la construcción uno tiene que tener debidas precauciones. Por ejemplo, en la construcción de un edificio, el que está ahí construyendo tiene que tener el casco, tiene que tener el chaleco, tiene que tener, creo que, zapatos especiales para trabajar. Todo eso pone, o sea, realiza actividades que son peligrosas. Se sanciona a quien en el marco, ¿verdad?, de actividades comerciales o profesionales también, dice, ¿verdad?, incumple gravemente las exigencias del cuidado técnico, las exigencias de las normas de seguridad, incumple esas normas de seguridad que tiene que ser siempre prevista y tiene que ser con mucho cuidado para la parte de construcción. Bueno, en eso consiste este hecho punible. Pero no solamente para la parte profesional, así también para las partes mercantiles. También, por ejemplo, un comerciante agarra y vende, no sé, ponerle que agarra y vende ladrillos. Yo no sé cómo es el espesor del ladrillo que tiene que ser, no sé, por un ejemplo nomás que le voy a poner. Agarra y vende un ladrillo que no es, había sido como tenía que ser. Y ese ladrillo hace que sea más, no sé, que no sea una buena construcción. Por ejemplo, a través de esa construcción, por ejemplo, se derrumba el edificio, ¿se entiende? Hay que tener cuidado siempre en la parte de compras, que, o sea, la parte mercantil y también la parte profesional. Por ejemplo, la parte profesional, por ejemplo, si el arquitecto, por ejemplo, no realizó un plano correctamente, tenía que ponerle más vigas o más, no sé, pilotes, suelo escuchar que dicen, no sé tanto la parte de construcción, ¿verdad? Pero tiene que ser, por ejemplo, de esta forma y agarra el arquitecto y realiza de otra forma. Entonces, modifica, por ejemplo, algo y que con esa modificación pueda poner en peligro en la parte construcción, ¿se entiende? Acá hay dos cosas lo que se castiga, así como le dije, la parte mercantil, la parte que las personas que vende algo para la parte de construcción y que vende algo que no es, por ejemplo, de buen material, no es un buen material, por ejemplo, para la parte de construcción. Y se castiga también al profesional. Luego tenemos exposición de personas a lugares de trabajo peligrosos. El titular de un establecimiento o empresa y su responsable de la prevención de accidentes de trabajo que causaran o no evitaran los lugares o medios de trabajo incumplan las disposiciones legales sobre la seguridad y la prevención de accidentes en lugares de trabajo. Bueno, ¿en qué consiste este hecho punible? Este hecho punible consiste o sea, en la conducta en la cual el titular de una empresa, dice, ¿verdad?, o establecimiento que al ser responsable de la prevención de accidentes y cuando no evita no evitan que los lugares o medios de trabajo, ¿verdad?, incumplan normas de seguridad o incumplan gravemente el cuidado técnico. Por ejemplo, en una empresa, yo soy la responsable, yo soy la gerente general de esta empresa, yo tengo que proveerle a mis personales. Si yo tengo una empresa, pónganle ahí, no sé, algo, alguna empresa de textil, por ejemplo, los personales ahí tienen que tener todo el equipamiento adecuado, lo que exige el cuidado, el debido cuidado, las normas de seguridad. Las normas de seguridad dice que esos personales que están ahí tienen que utilizar casco, por ejemplo, o tienen que utilizar guante, o tienen que utilizar zapatones especiales, por ejemplo, y yo incumplo eso, ¿se entiende? Estoy cometiendo este hecho punible que se llama exposición de personas a lugares de trabajo peligrosos. Yo estoy violando las normas de seguridad, ¿se entiende? Y le estoy poniendo en peligro a las personas que trabajan conmigo. Se protege la seguridad y la salud de los trabajadores frente a esos riesgos laborales, ¿se entiende? En eso consiste este hecho punible. Después tenemos comercialización de medicamentos nocivos. El que en el marco de las actividades de un establecimiento mercantil pusiera o interviniera en la circulación de medicamentos fabricados en serie que, aplicados según las indicaciones, conllevan efectos nocivos para la vida y la salud. Después dice ahí que será castigado. Acá o sea, este hecho punible
consiste, ¿verdad?, en que se sanciona a quien en el marco de una actividad comercial pone en peligro, o sea, pone en circulación medicamentos que son fabricados, ¿cómo les voy a decir? Fueron fabricados, porque los medicamentos son fabricados y creo que, ¿cómo se llamaba la institución que se encarga de habilitar? Ay, me olvidé, porque no es que yo hago nomás algo y yo saco ya a la venta. Tiene que, INAM, no sé, un poco, INAM creo que se llama, no sé cómo se llama la institución, que es la que se encarga de habilitar, más otra vez si es medicamento, Dinavisa, si mal no recuerdo, es la institución que se encarga de habilitar, de dar esa habilitación correspondiente a, por ejemplo, a todo, más otra vez lo que sea relacionado así a medicamentos, lo que son relacionados, por ejemplo, en cuanto a alimentos, creo que es INAM, si mal no recuerdo. Bueno, pero acá, por ejemplo, ¿en qué consiste entonces el hecho punible? El hecho es punible cuando se agarra y se comercializa medicamentos que fueron fabricados, ¿verdad? Y que no tuvieron ¿cómo les voy a decir? La habilitación de Dinavisa, ¿se entiende? Una farmacia distribuye, por ejemplo, un fármaco que puede generar, ¿verdad?, efectos peligrosos para las personas, para la vida de la persona. Acá se protege la vida y la salud pública también, frente a medicamentos peligrosos. O sea, se distribuyen medicamentos peligrosos, medicamentos que no fueron. Acá dice, esto no se aplicará cuando una entidad encargada de la comprobación de la seguridad de los medicamentos haya autorizado la circulación. Tiene que ser sí o sí que no fue autorizado por Dinavisa. Agarra, se hace circular, pero si Dinavisa autoriza, como dice acá, o sea, cuando una entidad pública encargada de la comprobación de la seguridad de los medicamentos haya autorizado la circulación de los mismos, no se aplica, o sea, no va a ser considerado hecho punible. Si ustedes se van a la farmacia y ven todos los medicamentos que están ahí, yo me imagino que el 100% fue autorizado por Dinavisa para que esté ahí. No va, si es que no fue autorizado y están ahí en venta, se está cometiendo este hecho punible que se llama comercialización de medicamentos nocivos. ¿Por qué decimos que es nocivo? Porque nosotros no sabemos realmente cuáles son los componentes de ese medicamento, ¿se entiende? Y Dinavisa sí es la institución que se encarga todo de analizar, de ver si es factible de que ese medicamento sí pueda salir a la venta pública, ¿se entiende? Después tenemos... Esperen que porque acá habla también de comercialización de medicamentos no autorizados, pero acá también si dice no autorizado también es lo que yo le estoy diciendo, medicamentos que son comercializados. Bueno, es que en el marco de la actividad, voy a leer un ratito el 206 de la actividad de un establecimiento mercantil impusiera o interviniera en la circulación de medicamentos. Bueno, acá cuando bueno, ¿verdad? En la primera parte de comercialización de medicamentos, que esos medicamentos dice, ¿verdad?, que de medicamentos fabricados en serie que aplicados según las indicaciones conllevan efectos nocivos para la vida y la salud, cuando se sabe que ese medicamento puede llevar, puede ser nocivo, puede ser tóxico para la salud de las personas. Ahí es comercialización de medicamentos nocivos. Y acá comercialización de medicamentos no autorizados es todos los medicamentos, cualquier medicamento que se ponga a la venta y si no está autorizado, está cometiendo este hecho punible. Y ya le dije, es Dinavisa, es la institución, la entidad pública que se encarga de habilitar esos medicamentos. La primera parte, en el 206, es cuando, así como le dije, ese medicamento sabemos que puede ser muy nocivo para la salud, para la vida de la persona. Ahí entra este hecho punible. Y el otro hecho punible, era comercialización de medicamentos no autorizados, es cuando no se autoriza, cuando Dinavisa no da la autorización para que ese medicamento se pueda comercializar. Luego tenemos comercialización de alimentos nocivos. Artículo 208, el que en el marco de las actividades de un establecimiento agropecuario, industrial o mercantil, recolectara, produjera, tratara, ofreciera a la circulación o facilitara alimentos destinados al consumo público de manera tal que consumido en la forma usual pueda dañar la vida o la integridad física. Así como les dije,
también trata en cuanto a comercialización, ¿verdad? Acá ya habla de alimentos. Los dos hechos punibles anteriores eran de medicamentos. Ahora habla de alimentos. Cuando se distribuye alimentos que son, un ratito, eh, cuando se elabora o se distribuye, ¿verdad? Alimentos que son nocivos para la salud, por ejemplo, distribuir carnes que están en mal estado, por ejemplo, o distribuir, no sé, lácteos que están vencidos, por ejemplo, todo puede ser, se está cometiendo este hecho punible que se llama comercialización de alimentos nocivos. Cuando un producto ya vence, todos los productos tienen una fecha de vencimiento y cuando supera su fecha de vencimiento ya es nocivo para la salud, ¿se entiende? Acá habla todo lo cuando es agropecuario, cuando es industrial, mercantil, recolectora, ahora produjera, tratara, ofreciera la circulación. Te vas, por ejemplo, a un supermercado, encontrar productos que están vencidos, están cometiendo este hecho punible, ¿se entiende? Comercialización de alimentos nocivos, porque así como le dije, todos los alimentos tienen una fecha de vencimiento y se tiene que respetar eso. Después tenemos comercialización y uso no autorizado de sustancias químicas. Artículo, sí, 209, sí. Dice el que en el marco de las actividades de un establecimiento industrial o mercantil, ¿verdad? Sin que la entidad encargada de la comprobación de la seguridad lo haya autorizado, pusiera o interviniera en la circulación de sustancias químicas, en especial la destinada a la limpieza, protección de plantas o combate de pestes y plagas que, utilizadas en la forma indicada o usual, el cuerpo humano pueda absorber. Y dice todo ahí que será castigado, ta, ta, ta. Bueno, acá lo que hay que entender es que no se puede vender ni usar químicos, productos químicos que no están controlados. O sea, se puede utilizar productos químicos, por supuesto que sí, pero tiene que siempre estar aprobado. Tiene que estar aprobado por una entidad pública, ¿se entiende? Porque al no estar aprobado, no se puede, o sea, puede afectar la salud y la seguridad de las personas. ¿Y cuando se comete este hecho punible? Cuando yo agarro y comercializo esos productos químicos sin tener la autorización de la entidad encargada, la entidad pertinente, ¿verdad? Y yo agarro y distribuyo sustancias químicas por ahí, le doy, no sé, a Mauri, toma Mauri, este para tu tierra, para tu suelo, esta sustancia es espectacular, ¿se entiende? Y había sido, esa sustancia es súper peligrosa y yo estoy con eso afectando la seguridad y la salud, la vida de esa persona, ¿se entiende? En eso consiste este hecho punible. Luego, es hasta ahí nomás en la unidad. Sí, hasta ahí en la unidad 10. ¿Qué horas son? A las 5. Bueno, yo puedo hasta las 5:30, así como les dije. ¿Qué unidad nos falta? Yo no sé si algo que no les haya quedado claro, la unidad 8 y 10. Mi cabeza nomás está a 1000 por hora porque hoy tengo una despedida de soltera y estamos full organizando eso y ahora me dicen nomás así un chiquitito de tiempo para poder enseñarles, para poder cumplir con ustedes. Un ratito voy a tomar agua también. Tenemos, o sea, la unidad 11, ¿qué tal es? Más muy larga. Y bueno, nos falta todavía la unidad 11, por Dios, espérenme que un ratito. Yo no tengo mi programa en la unidad 9, 10. Ya salteo acá la unidad 13. Y 11, 14, voy a ver si tengo. Sí, 14, sí tengo, pues larguísimo. 14, 17. ¿Y qué les parece? Espérenme, un ratito, espérenme, voy a ver qué pasó, porque yo no traje casi todas mis cosas que tenía en Asunción. Yo agarré tipo así lo que pude ya nomás hoy y vine. Y quiero ver si es que tengo, si no tengo, no sé cómo podemos hacer. Pero espérenme un ratito, ¿sí? Un ratito.
Hola, hola. No tengo nada de eso, ni mi programa no tengo nada. ¿Qué les parece si es que mañana estudiamos de vuelta? Miguel, sí, pero yo, pues, tipo así, tengo mi programa y yo tengo ahí dos, tres palabras que yo anotaba así todo, entonces a mí me sirve muchísimo eso, entonces miro esas dos, tres palabras y en base a eso puedo así hablar y explicar, pero no. Mañana yo me voy después del mediodía, me voy a Asunción y me va a dar tiempo. Y 3 unidades ya nomás nos quedan y después podemos meterlo así, tipo un repaso general de algo que no les queda claro. Para mañana. Bueno, ya está. Yo creo que les voy a avisar a qué hora. Pues yo creo que después de almorzar salgo. Bueno, está. Nos vemos. Dale, dale, chao, chao.